Espero que la hayan visto en el Facebook, espero que la hayan visualizado. Se llama Mi único propósito. Mi único propósito. Y como bien sabemos, estas fechas que ya están por terminarse, algunos dicen, ni modos, algunos otros dicen, qué bueno que ya se terminaron. Hay diferentes situaciones en las cuales cada uno de ustedes va pasando, en la que puede que sea de alegría, puede que sea de tristeza, puede que haya sido un año difícil, puede que haya sido un año en bendición, pero hay algo muy claro, que sea de una o de otra forma, la mano del Señor estuvo contigo y con nosotros, con cada uno de nosotros. Mi único propósito. Es normal ver, yo estoy seguro que cada uno de nosotros en cierto momento estuvimos rodeados de la familia este 31 de diciembre. Estamos sentados a la mesa, estamos conviviendo, platicando, jijiji, jajaja, risa, abrazo, apapacho. Bueno, sin mencionar las peleas que a veces se dan, pero hay algo que es bien cierto. Hay tres cosas que suceden antes de que ya termine el año. La primera o la última es que se dan el abrazo. Nos damos el abrazo. Antes de eso viene la cuenta regresiva. Muchos empiezan a decir 10, 9, ¿no? La emoción. Pero antes de eso hay algo que, lo que les comentaba, que estoy seguro que lo pudimos haber llegado a vivir en algún momento, son esas apreciadas uvas color verde, verde limón, dentro de una copa o dentro de un vasito. ¿Alguien lo hizo? ¿Nadie? Voy a predicar en otra iglesia que sí lo hayan hecho. Creo que todos lo hemos visto. Tal vez no lo hemos hecho, pero todos lo vimos en algún tiempo. Yo lo hice de pequeño, ni siquiera entendía qué era eso. Simplemente quería tener las uvas en la boca. Era como un juego. Pero hay personas que no lo toman como un juego, sino que realmente cada uva que vas comiendo, unos segundos antes de que den las 12 en punto de la noche, antes de iniciar el nuevo año, se comen cada una de esas uvas. 12 uvas, si no mal recuerdo. Y cada una de esas 12 uvas es un propósito de año nuevo. Estoy seguro que a la uva número 6 se les olvidan los propósitos. Ya no saben ni qué pedir. Y en la séptima piden, bueno, pues que el primer deseo sea por 2. Y el segundo y la octava, así se van. El chiste es terminarse las uvas. ¿Qué pueden ser esos propósitos? Pueden ser propósitos de salud, pueden ser propósitos físicos. Si estoy pasado de peso, quiero bajar a mi peso ideal. Pueden ser por sanidad de algún familiar, pueden ser por una estabilidad laboral, por una estabilidad emocional, por una necesidad financiera o económica. Pero estoy seguro que en cada uno de esos propósitos, esta persona va a querer hacer hasta lo imposible por poder lograrlos, por poder llegar hasta ese objetivo. Muchos, como muchos de nosotros, por ejemplo yo, me propuse bajar de peso y no pude, pero bueno, es algo que normalmente sucede en las personas que no somos constantes y firmes en lo que tenemos que hacer. Pero hay personas que esos propósitos son tan dedicados, son tan esforzados, que cuando llegan hasta arriba, que cuando subieron toda esa cuesta para llegar hasta lo más alto y cumplen el propósito, sea ambicioso o sea menor, muchas veces siempre hay estragos. Porque cuando voltean hacia los costados, se dan cuenta de todo lo que dejaron atrás. Se dan cuenta de todo lo que tuvieron que dejar de lado con tal de cumplir ese propósito. Sea el propósito que sea, pequeño o grande. Siempre sucede eso. Y es chistoso porque a veces cuando estamos en esa realización de ese objetivo, de ese propósito que nos propusimos hacer, muchas veces estamos inconformes. La felicidad del humano, cuando tiene algo nuevo o cuando alcanza algo nuevo, por mucho llega a durar un mes. La alegría se desvanece. Ese entusiasmo
con el que lo venías haciendo y cuando lo lograste es victoria. Al fin lo logré. Lo disfrutas una semana, 2 semanas y a las 3, 4 semanas se hace monótono, como todo lo demás, y ves que no es lo que tú pensabas. Y es cuando empiezas a recapacitar que tuve que dejar atrás. No me siento satisfecho. El humano, por consiguiente, siempre tiene la tendencia a nunca estar satisfecho con nada. Nada nos satisface en esta vida. Nada llega a satisfacernos. Deseas lo terrenal, lo obtienes, lo disfrutas un momento y de ahí pasa a ser segundo plano, quinto plano. Ves lo demás, pero siempre de manera terrenal. Nunca podremos estar satisfechos, solamente en el Señor. Les invito a que me acompañen al libro de Números, capítulo 14, versículo 19. Mi único propósito. Para los que vieron la imagen en el Facebook, en las redes sociales, y leyeron el versículo, los versículos bases, pudieron haber dicho, ¿esto qué tiene que ver con un propósito? Bueno, no vamos a hablar específicamente de la Navidad, ni de su significado, que todos lo sabemos, que es dar gracias al Señor por su sacrificio que hizo por nosotros. Que entendemos que no es la fecha estable, pudiera ser, pero bueno, eso representa para nosotros el nacimiento de nuestro Salvador. Pudieron haber dicho, ¿esto qué tiene que ver con un propósito? No entiendo. Bueno, vamos a inmiscuirnos en la vida de una persona o de un pueblo en el cual sus deseos erróneos se convirtieron en un propósito, pero el propósito que hicieron fue erróneo y fue su condenación. ¿Quieren ver cuál es? Vamos a leer primeramente Números 14, versículo 19, que dice así. Está Moisés hablando con el Señor, con Jehová de los ejércitos, que dice así, 19. Perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo, conforme a la grandeza de tu misericordia, así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces el Señor dijo, los he perdonado según tu palabra. Pero ciertamente vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que me desdeñaron. ¿Qué es desdeñar? ¿Qué es eso? Son las personas que demeritan, que no creen, por decir así, que rezongan, que no están conformes, que son altaneras, que están en inconformidad. Esas son las personas que desdeñan o que desdeñaron, el significado de desdeñar. ¿Pero a qué se refiere este pasaje? ¿Cómo es que Moisés llegó a hablar con el Señor? ¿Y por qué está diciendo, perdónalos desde Egipto hasta aquí? ¿Hasta qué punto? ¿Cuáles son esas 10 veces que dice el Señor en el versículo 22? Me han puesto a prueba estas 10 veces. ¿Cuáles 10 veces? Pues, ¿qué sucedió? ¿De qué me perdí? Bueno, para esto vamos a tener que ir a Éxodo, capítulo 1, versículo 11 y 13. Vamos a ir avanzando a través del libro de Éxodo hasta llegar a ese punto, para que podamos entender. Y necesitamos siempre ponernos nosotros en la camiseta o en la camisa de lo que sucede en la palabra. El Señor te irá hablando conforme a Él sea su propósito en tu corazón. Vayamos a Éxodo, ya les comenté, capítulo 1, versículo 11 y 13. Pues resulta que se encontraba un pueblo, el pueblo de Israel, que después de la muerte de José, ellos se quedaron adentro de Egipto. Y resulta que por gracia del Señor empezaron a abundar ellos, se empezaron a multiplicar, empezaron a tener riquezas, a acumular ganado, a acumular sectores, hasta que se hicieron poderosos, se hicieron grandes,
y se imponían en el territorio o a los egipcios. Llegó el punto en el que dice, bueno, en el que se levantó un rey en Egipto, antes de leer el 11, se levantó un rey en Egipto y temió a ese pueblo, temía que se levantaran los israelitas y se unieran con sus enemigos y junto con ellos atacaran a su pueblo egipcio y los derribaran. ¿Qué hicieron? ¿Qué acción tomó este rey, este faraón? Pues bueno, versículo 11. Así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Versículo 13. Los egipcios, pues, obligaron a los israelitas a trabajar duramente. 14. Y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y toda clase de trabajo de campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. En la vida en la que cada uno pasamos en cierto momento y que tal vez en cierto punto pudiese llegar a pasar, tenemos la palabra del Señor que nos alumbra las verdades que pudimos haber pasado o que te dice, ten cuidado, cuando llegue el momento sabrás qué hacer. Muchas veces, antes de que estemos aquí sentados, antes de haber conocido al Señor, nuestra vida era oprimida por el enemigo. El enemigo tenía su pie en nuestro cuello y nos tenía reprimidos, encarcelados, enclaustrados, y no podíamos hacer nada que Él no quisiera. Llega un punto en el que tal vez tu vida o la vida de los que conoces llegó a tal grado que su vida era pura amargura, que su vida era puro rencor, sentimientos malos hacia el prójimo, una vida amargada. Eso es lo que hacía el enemigo. Y llega el momento en el que esta persona, que aún no conoce al Señor, estando en su habitación, sentada en su mesa, pensando, ¿por qué me pasa todo esto? ¿Por qué estoy en esta situación? Si me considero una persona buena, no he hecho mal a nadie. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le puedo hacer? Y se acuerda que en alguna ocasión escuchó el nombre de un tal Jehová de los ejércitos. He escuchado algún Dios por allá. He escuchado un tal Jesucristo de Nazaret. Y en su no conocimiento, en su ignorancia, por decir así, él empieza a clamar a ese Dios que no conoce. Señor, sálvame. Jesucristo, ayúdame. Dios mío, no me desampares. Y conforme él va entendiendo, va pidiendo y suplicando ayuda de lo alto. Capítulo 2, versículos 23 y 24. Pasado mucho tiempo, murió el rey de Egipto. Los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. Es tanto el desaliento de esta persona que necesita ver una salida, una opción, una vereda de cómo salir de sus problemas, que clama tan duro al Señor, que sube su clamor porque gimió, porque clamó, porque pidió con todo su entendimiento al Dios que no conoce, pero que se dirigía a Jehová de los ejércitos. Y el Señor inclina su rostro y lo ve y lo toma en cuenta. ¿Qué significa tomar en cuenta? Que te estoy viendo y voy a hacer algo contigo. Eso es tomar en cuenta. Lo tomó en cuenta al pueblo de Israel y paralelamente a esa persona que estamos poniendo como ejemplo, necesitada en conversa. Y cuando el Señor dice que lo toma en cuenta, es ahí cuando la mano de Dios
empieza a trabajar. Yo me pregunto, imaginemos que esta persona está envuelta en problemas a tal nivel que la podemos comparar a una avispa negra que está en el centro, adentro de un panal, y que todo el panal está lleno de avispas, que es la bola de problemas y situaciones que lo invaden. ¿Cómo podrá salir esa abeja, esa avispa que está en el centro, si está rodeada de los enemigos que están aturde diariamente? ¿Cómo? ¿Cómo hará el Señor que esa abeja salga? Vamos a ver, vamos a avanzar. Capítulo 3, versículo 2, 7 y 10. El Señor empieza a obrar hacia el pueblo de Israel. Y dice así: y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: me acercaré ahora para ver esta maravilla. ¿Por qué la zarza no se quema? Versículo 10. Moisés se da cuenta que es el Señor y le dice: ahora pues, ven, te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. Ya hay una promesa de Dios que va a ayudar al afligido. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido en nuestro corazón, yo creo, veo algo en esa persona, no sé qué, pero mi ser dice que me tengo que acercar? Y lo normal o lo común que hacemos, bueno, ahorita lo hago. Y seguimos el camino y no lo hacemos. Me ha pasado y yo creo que también les ha pasado. Gloria a Dios por los que siguen la señal del Espíritu Santo para que hablen con esas personas. Porque es, como le dijo Dios a Moisés, ve porque tengo una misión. Así puede actuar en cada uno de nosotros. Ve, tengo una misión porque hay un alma necesitada de mí. Hay un alma que ha clamado por mí y te voy a ocupar. Pero muchas veces no queremos tomar esa responsabilidad y dar el paso hacia adelante en ayuda, en favor de un alma que está perdida o necesitada. Versículos 16 y 17. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido y dijo: ciertamente los he visitado y he visto lo que les han hecho los de Egipto. Y he dicho: los sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del jebeo, del jebuseo, a una tierra que emana leche y miel. Imaginemos a esa persona. Imagínate tú que vas y le dices: el Señor tiene un plan contigo. Le presentas al Señor. Quieres que deje de sufrir. El Señor tiene la promesa para todos, que cuando confían en Él, podremos ir siguiendo de victoria en victoria, a la manera del Señor, pero de victoria en victoria. Y no solamente eso, sino que, como dice el versículo 21 y 22, y haré que este pueblo halle gracia ante los ojos de los egipcios, y cuando ustedes se vayan, no se irán con las manos vacías. Este pueblo no solamente iba a ser libertado de ese gemir, de ese clamor que habían levantado hasta la presencia del Señor que había llegado, sino que dice el Señor: aún así los bendeciré y no se irán con las manos vacías. No será como aquellos que te corren y nada más te vas con una mano en los bolsillos, sin nada. El Señor les iba a dar bendición, no se irán con las manos vacías. Capítulo 4, versículo 29 y 31. Entonces fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los israelitas. Aarón les habló todas las palabras que Dios había hablado a Moisés. Este hizo entonces las señales en presencia del pueblo. 31. El pueblo creyó. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? ¿Cómo puede un inconverso, cómo puede un hermano caído que se ha ido deteriorando,
creer en tus palabras? ¿Cómo puede creer lo que sale de tu boca? A través de sus ojos y a través de mis hechos. Ellos hicieron las señales que hizo previamente a Moisés. Ante Faraón, el palo que se convirtió en serpiente, lo conocemos. Pero ¿cómo podemos nosotros hacer esas señales? ¿Acaso tengo que agarrar un bastón y que se convierta en serpiente para que el hermano o el inconverso crea, para que se anime? No. ¿Sabes lo que él va a ver? Va a ver tu testimonio. Va a ver lo que eras antes y lo que el Señor te ha convertido el día de hoy. Esos son los milagros que tú vas a demostrar con tu vida diaria a través cuando vas al servicio del Señor para ayudar a un alma caída o a un inconverso. Esas son las señales. El pueblo creyó, se postró y adoró. Estamos en capítulo 4, versículos 29 y 31. Y algo que es realmente cierto, capítulo 5, y que todos nos ha pasado, eso sí estoy segurísimo, es de que cuando empezamos a buscar al Señor, ¿qué decimos? Empiezan a florear los problemas más fuerte que como los teníamos. Empieza el pueblo a sufrir. Y nos dice, mi hermano, es que no me dijiste que iba a salir en victoria, no me dijiste que el Señor me iba a bendecir, no dijiste que el Señor iba a quitar los problemas que yo tenía, mírame, ahora tengo más. Me estás engañando. Yo no creo. ¿Sabes qué? Mejor me doy por vencido. Mejor me retiro y mejor me quedo con los problemas que tenía antes. ¿Para qué quiero más? Hay muchas personas que hacen esto. Conocen al Señor. Bueno, les presentan al Señor. Quieren empezar a conocerlos, pero sus problemas se multiplican. Yo les digo, ¿cómo iba a salir la abejita de las demás abejas que lo rodeaban? El Señor tiene que alborotar el panal. El Señor tiene que agarrar el panal y agitarlo con sus manos. ¿Para qué? Para que todas las aflicciones que representan esas abejas salgan y puedas salir tú victorioso. Pero muchas veces no queremos sufrir las aflicciones y los problemas que se van a dejar venir cuando el Señor empieza a tomar tu vida de la mano. Capítulo 5, versículos 6, 7 y 9. Aquel mismo día, Faraón dio órdenes a los capataces que estaban sobre el pueblo y a sus jefes y les dijo, ya no darán como antes paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos y recojan paja por sí mismos. Versículo 9. Recárguese el trabajo sobre estos hombres para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas. ¿Ustedes creen que el enemigo va a estar contento y feliz sabiendo que el Señor está llamando a un alma, a un espíritu, a que pase a formar parte de su hijo? Que sea parte de su familia. ¿Creen que estaría feliz? Lógicamente no. ¿Qué hará el enemigo? ¿Acaso solamente me invadirá de problemas? ¿Acaso solamente atacará mi economía, mi trabajo, mi sustento, mi casa, mi hogar? El enemigo es astuto. ¿Cuántos se han preguntado, ¿por qué a él le va mejor y no conoce al Señor? Ahí está el otro ejemplo. El enemigo es astuto y va a atacar de diferentes maneras. La finalidad es para que estén ocupados en lo que estén haciendo y no presten atención a palabras falsas. Dijera el enemigo palabras falsas, pero él sabe que es la verdad. Tú te vas a mantener ocupado con más problemas que van a venir del enemigo, es lógico, o te vas a mantener ocupado de la abundancia que empieza a florecer en tu familia, en tu economía. El chiste es que no prestes atención a la palabra. ¿En cuál de las dos estamos? ¿En cuál de las dos pudimos haber estado? ¿Conocemos a alguien que esté dentro de este ejemplo? Ahora bien, capítulo 5, versículo 21.
Y les dijeron: mire el Señor sobre ustedes y los juzgue, pues nos han hecho odiosos ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten. Y viene el reproche de la persona: es que ¿para qué me presentaste a tu Dios? Es que ¿para qué? Mírame ahora cómo me encuentro, peor de cómo estaba. Pero no entiende el propósito, no entiende cómo es que la mano del Señor está obrando, agitando el panal para que él pueda salir por último. No va a poder él salir si los demás no han salido, si los problemas no han sido agitados y las abejas han salido. Es normal, no lo va a entender. Y tal vez no lo pudimos entender también nosotros en cierto tiempo y en cierto momento. El pueblo no lograba ver la obra de Dios y protestaron. Y fue que dijo: el Señor juzgue sobre ustedes, pues nos han hecho odiosos ante los ojos de Faraón, porque me han hecho odioso ante mi familia, porque me han hecho odiosos ante los de mi trabajo, porque a todo el que conozco ahora soy odioso para ellos. Y toman la decisión de seguir adelante y de ver la victoria a un futuro, o decir: me regreso a donde estaba. Pero ¿sabes qué? Capítulo 6, versículos 6 al 9. Es tanta la aflicción de esta persona, es tanto su enojo con la persona que le presentó al Señor, y también es tanto el enojo contra el Señor de que él piensa que no está haciendo nada, sino que solamente multiplicando los problemas, llega a una situación en la que deja de escuchar la palabra, en la que deja de escuchar a los hermanos que lo rodean, en la que deja de escuchar la voz viva y verdadera del Señor. Versículo 6, capítulo 6, versículo 6. Por tanto, dile a los israelitas, dice el Señor: yo soy el Señor, y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Los tomaré a ustedes por pueblo mío, y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Los traeré a la tierra que juré a dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la daré a ustedes por heredad. Yo soy el Señor. De esta manera Moisés habló a los israelitas, pero ellos no escucharon a Moisés a causa del desaliento y de la dura servidumbre. Pero ¿sabes qué? Cuando el Señor decide que va a trabajar en tu vida, porque clamaste a Él, porque creíste en Él, Él no te va a dejar. Tal vez tú puedas decir: me regreso donde estaba, pero el Señor no te va a dejar. La promesa se empieza a hacer realidad. Capítulo 11, versículo 2 y 3. Dile ahora al pueblo que cada hombre pida a su vecino y a cada mujer a su vecina objetos de plata y objetos de oro. El Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. Además, el mismo Moisés era muy estimado en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de los siervos de Faraón como a los ojos del pueblo. El Señor es tan maravilloso que nos asombramos cuando decimos: ay, caray, no creí que esto fuera posible. Muchas veces el Señor ocupa al enemigo, te hace que seas grato ante sus ojos, y Él te bendice a través de las manos de la persona que te estaba afligiendo. Empieza a cumplir su promesa. ¿Por qué? Porque Él decidió no dejarte. Tú pudiste haber decidido: mejor me alejo de ti, pero aquí es el Señor que no te va a dejar. La promesa hecha realidad para el pueblo. Ya estaba chicheando, perdón. Capítulo 12, versículos 35 y 36. Los israelitas hicieron según las instrucciones de Moisés, pues dieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa.
Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. Así despojaron a los egipcios. Capítulo 13, versículo 21 y 22. Llega un momento en la vida de esta persona en la que realmente ve esa ventana que tanto quería, esa puerta que tanto anhelaba, correr hacia ella y salir de ese cuarto lleno de problemas. 21. El Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarnos, a fin de que anduvieran de día y de noche. No quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Esa persona que no podía dejar los problemas atrás, que no veía cómo salir, cuando empieza a ver la promesa del Señor, el día y la noche ya no lo agotan. En el día camina bajo la nube que lo protege del cansancio y su mente está relajada. Hay una templanza diferente en él. Y de noche, cuando los problemas abundaban más en la mente, cuando en la noche se afligía en su colchón, ¿qué haré? ¿Cómo le haré? Cuando la presencia del Señor está con él, como una columna de fuego, él podrá y puede descansar tranquilamente. Empiezan a salir esos problemas, empieza a entender que era necesario que ese panal hubiese sido agitado, porque él empieza a ver la luz que obstruían los problemas, empieza a ver la salida. Dios las acompañaba de día y de noche. Capítulo 14, versículo 10 y 12. Hasta este punto el pueblo ya habían pasado todo lo que tenían que pasar y salen hasta que se encuentran con el mar, llegan con esa barrera. Dice el capítulo 14, versículo 10. Al acercarse Faraón, los israelitas alzaron los ojos y vieron que los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Versículo 11. Y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto? ¿Para qué nos sacarás a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera, sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te habíamos dicho en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Uno como humano piensa que las cosas del Señor van a actuar con un giro de 180 grados. El giro va a ir yendo poco a poco. Pero nuestra mente, como humanos que somos, queremos todo al tronido de mis dedos. Queremos todo a la de ya. ¿No se supone que tú eres Dios poderoso, majestuoso? Andamos caminando tranquilamente, pero el enemigo, como ejemplo, cuando un león se avienta a su presa y la presa se le escapa por un desliz del león, ¿qué hace el león nuevamente? Se abalanza ferozmente y si ya te había clavado las 2 garras, te va a clavar las 4. Y si no te había agarrado bien del pescuezo con sus dientes, te va a clavar del pescuezo, pero en donde no puedas respirar. Vas a ver al león que dices, ¿no se supone que ya no estaba? ¿No se supone que ya estaba derrotado? ¿Cómo es posible? Tú me habías dicho, yo vi que había tranquilidad. ¿Cómo es posible que el león esté nuevamente atrás de mí? Señor, no, que tú podías hacer todo. Y empezamos a rezongar, empezamos a despreciar lo que el Señor está haciendo, que según ya habíamos entendido cómo era el plan del Señor, pero nos damos cuenta que no hemos entendido nada. Dios los acompañaba, Dios los cuidaba, pero aún viendo la promesa, los milagros y los prodigios, decidieron echarse para atrás. Me hubiese quedado
en mi bola de problemas. Me hubiese quedado como esclavo. Me hubiese quedado allá en vez de ver a ese león feroz que se abalanza contra mí. Bien. Versículo 13, perdón. Pero el Señor, que te ama y que ama a esa persona y que no le iba a dejar desde un principio, porque la tomó en cuenta, viene una motivación. El Señor dice, aquí estoy, tranquilo, no desmayes. Versículo 13. Pero Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes, porque los egipcios a quienes han visto hoy no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes estén callados. El Señor pelea la batalla cuando nosotros estamos en silencio. En nuestro meditar, en nuestra paz, en nuestra templanza, no es como nosotros, que si yo estoy tranquilo significa que no produzco nada, significa que no hago nada. Y es cierto, pero el Señor no actúa así. El Señor actúa en tu templanza. Cuando tú crees que no estás haciendo nada, el Señor está obrando. Hemos escuchado la alabanza. Aunque no pueda haber, estás obrando. Pues es cierto. Si lo estás cantando es porque se supone que lo estás creyendo. No tendría que haber un desliz en contra del Señor cuando estemos en medio de una aflicción. Versículo 21 y 22 de ese mismo capítulo 14. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor, por medio de un fuerte viento del que sopló toda la noche, hizo que el mar se retirara y cambió el mar en tierra seca. Así quedaron divididas las aguas. Los israelitas entraron por en medio del mar en seco, y las aguas les eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Un último paso. Un último empujón. El Señor te dice, ahí está el camino. Tú cantas, el mar abrirás. Pero cuando estamos enfrente del mar, decimos, el mar abrirás, y no se abre. Y desesperamos porque queremos que se abra en el momento en el que yo digo. El Señor va a probar nuestra fe. Va a esperar a que tengas el enemigo acá, y en ese momento en el cual tú crees que te va a tocar, el Señor pondrá su mano, te abrirá el mar y te dejará pasar. Pasaremos al siguiente lado, y es aquí cuando viene la victoria de esa persona caída o de esa persona que es inconversa, afligida. 14:31. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés y en su siervo. Cuando hay algo que nos aflige y tienes una sentencia a favor de ti, no sé cómo se diga, pero que todo sale a tu favor, cuando ves ya realmente ese problema destruido, ¿de qué forma te gozas? Yo creo que es algo indescriptible. Cuando deseas que te sea quitada una piedra de tu lomo, que ya no quieres seguir cargando, y cuando por fin es quitada, alzas tus manos y dices, gracias a Dios. Es un descansar tan grande, incomparable, inentendible, que le das gracias al Señor. Capítulo 15. Cántico triunfal de Moisés. Entonces Moisés y los israelitas cantaron ese cántico al Señor y dijeron, canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios, y lo glorificaré. El Dios de mi Padre, y lo ensalzaré. El Señor
es fuerte guerrero. El Señor es su nombre. Clamamos, le damos la gloria y la honra al Señor. Estamos victoriosos, nos sentimos fuertes, renovados, restaurados, más fuertes que nunca, con ese vigor que nos caracterizaba hace muchos años y mejor aún, porque el Señor nos ha sacado en victoria. Llega una estabilidad en el ser humano, en el que dijimos que toda felicidad no dura mucho. Y tristemente, vamos a pasar al capítulo 14. ¿Recuerdan de Números? ¿Recuerdan que Moisés estaba pidiendo el perdón, rogando por misericordia para el pueblo? Bueno, ser cristiano y ser creyente no significa que no vas a tener problemas. Ser cristiano y creer en el Señor no significa que vas a quitar tu manera carnal de pensar. Y sí, ha pasado en todos nosotros. Estoy seguro, porque no hay ningún perfecto aún, en el que aún estando en la presencia del Señor, en el que aún viendo la gloria del Señor, las victorias que nos ha llevado, aún así le reprochamos y le rezongamos al Señor. Nos ponemos desobedientes y altaneros contra el Señor. Estoy seguro. ¿Cuáles son esas 10 veces que el Señor le dice a Moisés, por esto no entrarán? ¿Cuáles son? La primera, Éxodo 14, 10 y 12, ya lo vimos, que es cuando temen porque vieron hacia atrás y dijeron, ay, ¿dónde está el Señor? Mejor nos hubiéramos quedado, que no había ya sepulcros. La segunda es capítulo 15 de Éxodo, versículo 22 al 24. Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Sur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, el lugar le pusieron el nombre de Mara. El pueblo murmuró contra Moisés, diciendo, ¿qué beberemos? Podemos decir, bueno, pero no habló en contra del Señor. Mi hermano, Moisés representaba el poderío del Señor, porque el Señor actuaba a través de la vida de Moisés. Si rezongaban o neciaban o discutían contra Moisés, estaban discutiendo contra el Señor, Dios Todopoderoso. La tercera vez, ¿cuál fue? Capítulo 16, versículo 1 y 3. Partieron de Elim y toda la congregación de los israelitas y llegó al desierto de Sim, que está entre Elim y Sinaí. El día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los israelitas murmuraron contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Los israelitas decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han traído a este desierto para matarnos de hambre. A toda la multitud. Por segunda vez deseaban regresar a la situación de esclavitud que se encontraban. Te recuerdo que ya habían sido liberados. ¿Cuántas veces pudimos haber estado en esa situación? Habiendo ya estado de este lado, viendo la gloria del Señor, dejando los problemas a un lado, seguimos deseando de donde nos había sacado el Señor. Cuarta vez que el pueblo de Israel desobedeció al Señor. Capítulo 16, versículo 23 y 28. Esto es lo que hizo el Señor, les respondió. Mañana es día de reposo consagrado al Señor. Cuezan lo que han de cocer y hiervan lo que han de hervir. Y todo lo que sobre, guárdenlo para mañana. Y lo guardaron hasta la mañana como Moisés había mandado. Y no se pudrió ni hubo en el gusano. Y Moisés dijo, cómanlo hoy, porque hoy es día de reposo para el Señor. Hoy no hallarán en el campo, 6 días lo recogerán, pero el séptimo día, día de reposo, no habrá nada. Y en el séptimo día, ¿qué dice? Algunos del pueblo salieron a recoger,
pero no encontraron nada. Tercos. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo se negarán ustedes a guardar mis mandamientos y mis leyes? No dejamos de ser hijos. Eres padre, soy padre, pero no dejo de ser un hijo terco, como conocemos. No hagas esto, y voy y lo hago. No hagas el otro, y vas y lo haces. Parece que nos empeñamos en seguir la contraria a lo que nos mandan. Es como si fuera algo ya, un instinto que se activa. No lo hagas y lo hacemos. Es tan chistoso porque hasta dicen, vamos a aplicar la inversa para ver si así entiende. A este punto llegamos. Capítulo 17, versículo 1 y 4. Toda la congregación de los israelitas marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor. Acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiera. Versículo 2. Entonces el pueblo discutió con Moisés y le dijeron: danos agua para beber. ¿Por qué discuten conmigo? Les dijo Moisés. ¿Por qué tientan al Señor? Pero el pueblo tuvo sed allí y murmuraron. Y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a todos nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Nuevamente desearon estar en Egipto. Y mira, hermano, hemos dicho y sabemos que el Señor es tardo para la ira. Pero hay un dicho que es muy cierto. Tú échale las piedritas al saco y el saco tarde que temprano se rompe o se cae. Échale gotitas al vaso y tarde que temprano el agua se va a desbordar. Capítulo 32, versículo 1. Estamos viendo estas 10 veces que menciona el Señor en Números. Esto fue lo que derramó el agua del vaso, el becerro de oro, un nuevo Dios falso porque lo habían creado ellos mismos, sustituye el pueblo del Señor. Tras haber visto la gloria de él, como no veían que Moisés bajaba, le pidieron a Aarón que les hiciera un Dios. Versículo 2, y Aarón respondió: quiten los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos. Versículo 4, y los tomó de sus manos y les dio forma de buril, e hizo a ellos un becerro de fundición, y ellos dijeron: este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. ¡Cuán gravísimo error! Edificaron un altar, versículo 5, delante del becerro, y Aarón hizo una proclama y dijo: mañana será fiesta para el Señor. Al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocausto y trajeron ofrendas de paz. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. El enemigo siempre va a estar actuando en nuestras vidas. Podemos no ser idólatras, pero sí podemos ser que pongamos algo antes que la presencia del Señor. El enemigo te va a dar en donde Él sabe. El Señor te va a bendecir, pero nuestra mente carnal es frágil al momento de caminar. Si el enemigo pone una ligera vereda, sin desviación aparente, con el paso del tiempo verás que realmente había una desviación notoria. Voy a poner un ejemplo. Muchas de las veces pudimos haber dicho o hemos escuchado: es que esto me lo gané con el fruto de mi sudor, de mi frente. Es que esto me lo gané por mi esfuerzo, por mi dedicación. Es justo que disfrute de esto, que es mi recompensa, de mi esfuerzo, de mi sacrificio. Y te dedicas al trabajo, y te dedicas a lo que más te anhela, y te dedicas a lo que más te quita el tiempo, y dejas al Señor de lado. Decides ofrendar, decides dar todo por eso que te endulza tu paladar.
y casi lo vuelves un Dios. Por mí, gracias a mi trabajo, y dejas al Señor que te había dado todo a un lado. Tan sencillo es la gloria del Señor que tengo lo que tengo. Hay la gloria que me ha provisto. El Señor, versículo 9, el Señor dijo además a Moisés: he visto a este pueblo y ciertamente es un pueblo terco. Ahora pues, déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Pero de ti yo haré una gran nación. ¿Cuántos desean ser consumidos por el fuego abrasador del Señor? Yo no. ¿Hemos sido tercos? Sí. ¿Quién puede levantar la mano y decir yo no he sido terco? Estoy seguro que nadie. Hemos sido tercos delante del Señor. Pero nos tenemos que esforzar para que no tengamos el título de pueblo terco. Yo no quiero serlo. Vayamos a Números, capítulo 11. Versículo 1 y 3. Hasta ese punto, hasta Éxodo 32, del 1 al 35, el Señor había aguantado. El pueblo repelaba y el Señor daba. El pueblo repelaba y el Señor decía, ok, aquí está. Pero llegó un momento en el que lo quitaron de su trono a través de sus acciones, que el Señor dijo hasta acá. Números 11, versículo 1 y 3. El pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró al Señor y el fuego se apagó y le dio a aquel lugar el nombre de Tabera, porque el fuego del Señor había ardido entre ellos. Ya no vemos a un Señor que va a suplir. Sí lo suple porque su misericordia sigue con ellos, pero ya no toleraba la desobediencia. Los consumió. Versículo 5. Dicen los israelitas: nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Pero ahora no tenemos apetito. No hay para nosotros, no hay para nuestros ojos, excepto este maná. Y lo voy a transportar a un ejemplo bien fácil. Mi amor, ¿qué hay de comer? Pues frijoles y huevito, mi amor. Pues no hay milanesa. Pues no hay bistec empanizado. ¿Cuántas veces hemos repelado de lo que el Señor nos bendice? Me acuerdo cuando estábamos en aquel tiempo. ¿Te acuerdas, mi amor, cuando vivíamos allá? ¿Cómo nos dábamos unos festines? Sí, pero en ese tiempo eras hijo de Satanás. No eras hijo del Señor. ¿Por qué crees que te iba bien? Hay cosas tan sencillas en las que nosotros no nos damos cuenta cómo es que repelamos de la bendición del Señor. ¿Tienes un negocio? Gloria a Dios. ¿Vendes poco un día, vendes mucho el otro? Gloria a Dios. ¿Tienes un trabajo? ¿Vendes poco un día, vendes mucho el otro? Gloria al Señor. Siempre tenemos que estar agradecidos. ¿Cuántos más ejemplos necesitamos de un pueblo terco y rebelde que no estaba complacido con nada? ¿Nos identificamos? Claro que sí. Pero para eso está el día de hoy. Identifica, analiza, piensa, reflexiona. ¿Cómo ha sido tu caminar? Muchos decimos, ¡ay, un año nuevo! ¡Ay, adiós, año viejo! ¿Cómo pasaste ese año viejo para ti? ¿En qué te benefició? ¿En qué creciste? ¿Cómo creciste espiritualmente? ¿Cómo dejaste que te utilizara el Señor? ¿Cuántas veces renegaste de lo que te dio cuando te libertó, cuando te dejó pasar a través del río, a través del mar? Capítulo 11, versículo 4 y 34.
Mm, Bueno, versículo 18 del 11. El pueblo anhelaba carne. Quiero carnita. Me acuerdo cuando estábamos sentados allá en Egipto y teníamos carnita. Y aquí pues solamente tenemos este maná, menospreciando la bendición del Señor. Y dijo el 18, y dile al pueblo, conságrense para mañana y comerán carne. Pues han llorado a oídos del Señor diciendo, ¿quién nos diera de comer carne? Porque nos iba mejor en Egipto. El Señor pues les dará carne y comerán. Versículo 33. Pero mientras la carne estaba aún entre sus dientes, antes que la masticaran, la ira del Señor se encendió contra el pueblo y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy mala. Capítulo 14. Y ese es el triste final. Hay algo que dijeras, no lo digas tantas veces porque se te va a cumplir. A veces para cosas malas. Y para cosas buenas decimos, lo voy a repetir muchas veces porque sé que si lo repito, va a ser mío. Veamos este ejemplo. Capítulo 14. Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Todos los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón, y toda la congregación les dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. Pan. ¿Qué creen que pasó? Sabemos que murieron en el desierto. Sabemos que la promesa que el Señor tenía para ellos, el propósito del Señor que tenía para ellos, fue anulado por un propósito que tenía el pueblo en una manera de pensar completamente diferente a la del Señor. ¿Por qué? Por desobediencia. Ojalá hubiéramos muerto en ese desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos van a caer cautivos. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Cuando habían mandado a los 2 espías, regresaron y dijeron que realmente era un pueblo grande, numeroso y fuerte y poderoso. Versículo 30 del capítulo 13. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Pero los hombres que habían subido con él dijeron, no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los israelitas de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes. Y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anac, son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros nos parecieron como que éramos como langostas y así parecíamos ante sus ojos. Esta fue la última vez que el pueblo recordó o que deseó regresar a Egipto. Hay veces que tanto deseamos algo que nuestra mente humana lo pone como objetivo y lo pone como un propósito, a como dé lugar lo voy a tener. Porque nosotros mismos nos volvemos tercos en nuestro propio entendimiento. Y el último deseo, ojalá hubiéramos muerto en este deseo, el Señor se los cumplió. Y caemos al versículo 20. Ciertamente todos los que han visto mi 22, todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verán ninguno de los que me desobedecieron. Mira, hermano, yo entiendo que no somos perfectos. Yo entiendo que seguimos en este cuerpo terrenal.
Carne somos. No somos inmortales. Pero si estamos hasta este punto, si hemos llegado hasta este punto en el que el Señor nos ha permitido en bendición, a veces en aflicción, de nuestra parte toca no rezongar, no tentar al Señor con nuestra codicia, no tentar al Señor con nuestra mente carnal y juzgarlo y decir, ¿por qué has hecho esto en mi vida? Porque no queremos llegar al punto en el que el Señor diga, hasta acá, te voy a hacer entender de otra manera. Hemos escuchado que el Señor llama con lazos de amor o con vara. Algunos han sido llamados con vara, algunos han sido llamados con lazo de amor. Pero algo es muy cierto, todos nosotros hemos cruzado ese río, hemos cruzado ese mar, hemos salido de ese panal. El Señor nos ha libertado, el Señor nos ha guardado y nos tiene en el hueco de su mano. ¿Qué nos toca hacer? ¿Ver el pasado? Analízalo. Estamos a unos días de terminar que el mundo le da una vuelta al sol. Pero, ¿sabes? Analiza lo que hiciste mal. Analiza cuáles fueron tus propósitos que cumpliste en este año que está por terminar. Y dime tú si fueron de bendición para tu vida. Y dime tú qué tanto enalteciste el nombre del Señor. ¿Qué tanto lo pusiste en alto o qué tanto lo pusiste en el piso? Eso es lo que tenemos que analizar. Y una vez, habiendo pensado eso, analízate bien. ¿Cuáles son tus propósitos para el siguiente tiempo que se avecina? ¿Vas a seguir igual? ¿Vas a seguir peor? ¿O vas a tomar un cambio, una decisión de cambio para que no nos deje el Señor, no abra su mano y nos deje caer? Pónganse de pie, mis hermanos. Romanos 5, versículo 3 y 4. Romanos 5, versículo 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Estemos en silencio, tranquilo, calma, el Señor hará la obra. No desesperes, no juzgues al Señor, no murmures contra el Señor. Él tendrá lo que tenga que hacer. Isaías 41:10. Y tómalo como si fuera la voz del Señor para tu vida. Créelo, porque ciertamente lo has visto. Estoy seguro que lo has visto en todo este caminar que llevas de vivir. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Yo lo creo. Inclina tu rostro y vamos a hablar con el Señor. Padre mío, Padre bueno, Padre amado, misericordioso, lento para la ira, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido llegar hasta este punto. Has sido bueno en todo lo que has hecho. Reconozco que ha sido tu mano,
que has obrado para bien, que has estado siempre en medio de nosotros, a pesar de cualquier aflicción en la que nos pudimos haber encontrado. Vamos a terminar un año en el cual usted nos ha puesto en esta tierra. Permítanos no volver a cometer los mismos errores. Pase por alto, Señor. Perdone las veces que hemos enfrentado nuestro carácter terco, nuestra necedad contra usted. Perdónenos. Retenga su fuego. No nos consuma, Señor. Tenga misericordia de nosotros. Permítanos esforzarnos más. Permítanos dentro de su misericordia, Señor, que podamos ver sus maravillas en los tiempos que se avecinan. Hemos visto su misericordia. Hemos visto su mano de poder que nos ha sostenido, que nos ha sustentado a pesar de no tener nada. Su misericordia ha sido grande. Usted es bueno, Señor. Ha bendecido cada uno de estos hogares y ha bendecido esta, su iglesia. Nada nos falta, Señor. Usted ha suplido todo. Tenemos más de lo que necesitamos. Usted ha llenado estas arcas porque es su mano la que nos sustenta, Padre mío. Usted así dispuso. Usted así quiso. Usted así ha hecho.